Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a más un webinar de Ivy Wave. Mi nombre es Milton Malva. Yo soy ingeniero de ventas de Ivy Wave para la región. Y el día de hoy vamos a estar hablando de redes Wi-Fi en ambientes de almacén. Y acá tenemos una pregunta, ¿no? ¿Problema o solución? En verdad, como los diferentes tipos de ambientes, el de almacén tiene sus características, ¿no? Y un proyecto Wi-Fi no muy bueno, digamos, en verdad va a cambiar en un gran problema, ¿no? Y no la solución de tus problemas originales. Entonces, por esto acá la pregunta justo en el título, porque la idea del webinar es mostrar algunos de estos retos que tenemos en los ambientes de almacén y cómo los podemos solucionar. Antes de empezar, me gustaría recordar a todos que usted recibirá una grabación del webinar por correo en los próximos días. Mismo los que desafortunadamente no pueden participar, recibirán el correo con la grabación. Y a cualquier momento durante el webinar, por favor, si ustedes van teniendo preguntas, pueden poner acá, ahí abajo en el menú del Zoom. Ustedes tienen un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden poner sus preguntas, comentarios, y tendremos un tiempo al final para platicar un poquito sobre los temas que ustedes quieran abordar. En la agenda del webinar vamos a platicar un poco sobre estos desafíos, ¿no?, del proyecto en los ambientes de almacén y también las posibles soluciones, ¿no? Y les voy a mostrar de forma práctica en una demostración cómo la solución Wi-Fi de iVUI puede ayudar en varios de estos problemas, ¿no? Y va a ser un demo bastante específico, o sea, mostrando bastante de estos puntos, así que no quiero tomar mucho tiempo en la descripción de los desafíos o de la solución, sino más en la parte práctica, justamente para que ustedes vean los resultados que estaremos mostrando al final y finalmente el tiempo final para preguntas y respuestas. Caso no tengamos tiempo al final de contestar todas las preguntas, les enviaremos las respuestas después también por correo, ¿ok? Bueno, IBOE es un estándar mundial para el diseño y documentación de proyectos. Posee soluciones completas y lo que buscamos es innovación, ¿no? O sea, simplificar tareas del día a día básico y racionalizar los flujos de trabajo, ahorrando tiempo, cambiando algunos formatos tradicionales, ¿no? O sea, saliendo de procesos manuales a procesos más automáticos. Y como compañía tenemos presencia mundial con confianza de más de 1,000 corporaciones en más de 100 países. Así que en todos estos años que llevamos en el mercado, ya nos han probado los más diferentes tipos de corporaciones y validado las soluciones, las herramientas de iBwave. Nuestra misión es justamente acelerar el despliegue de redes fijas inalámbricas, proporcionando estas soluciones innovadoras y garantizar la forma más rentable y eficiente de ofrecer una conectividad perfecta. Porque hoy en día, cuando hablamos de la necesidad, ¿no?, de los usuarios, estamos hablando de conexión, ¿no? Todos quieren estar conectados a todo momento y en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿verdad? Si apuntamos a los desafíos del proyecto en ambientes de almacén, bodegas o cualquier tipo de estos ambientes, tendremos ahí varios desafíos y acá lo que hicimos fue traer algunos de los principales justamente para los proyectos de Wi-Fi. Y ahí estamos hablando desde el ambiente de propagación, que es algo súper importante, ¿no? Pasando también por los objetivos del proyecto, o sea, los KPIs y lo que estamos buscando. Y ahí vamos a presentar algunos de los equipos típicos de Wi-Fi también. Y claro, cómo validar un diseño, cómo documentar el diseño desde las diferentes fases del proyecto, ¿no? Entonces, empezando por el ambiente de propagación,
sabemos que un ambiente de un almacén es un ambiente bastante desafiador, ¿no? Porque tiene techos altos, tiene las estanterías altas y tiene pasillos largos, ¿no? Típicamente es un ambiente bastante grande y que en general sufre cambios constantes. Siempre está cambiando, sea por el propio manejo de los materiales, de los objetos que están ahí almacenados, pero también los diferentes tipos de operación que podemos tener en diferentes casos de almacenes, ¿no? Y claro, para principalmente el tema de RF, de la propagación de la señal, que es el tema principal acá, tenemos muchas superficies reflectantes, ¿verdad? Que afectan mucho la señal, principalmente en estos ambientes que traen mucho metal, sea en los techos, sea también acá en las estanterías. Entonces, esto es algo que vamos a mostrar ahí cómo podemos trabajar. Aplicaciones de objetivos también es algo muy importante, ¿no? Porque hoy en día cuando hablamos de Wi-Fi tendremos muchísimos diferentes tipos de aplicaciones o dispositivos que podemos conectar a nuestra red de Wi-Fi, ¿verdad? Ahí estamos hablando desde servicios de stream, sino también distintos servicios que utilizan datos en diferentes throughputs requeridos. Tenemos hoy en día los sensores IoT, cada vez más también utilizados en el mercado y también se puede dibujar el diseño sobre Wi-Fi. Tenemos los escáneres también para la parte de repositorio, ¿no? Validación y todo esto, y otros y muchos otros dispositivos. Entonces, cuando hablamos de no solamente diferentes aplicaciones, estamos hablando de dispositivos que pasan por los smartphones, los computadores, las tabletas, y muchos equipos de monitoreo, sean cámaras, sean sensores de diferentes tipos, y también lo que viene de industria 4.0, ¿no? O sea, muchas máquinas, muchos equipos que ocupan monitoreo y de alguna forma conexión a la red Wi-Fi. Y los objetivos, claro, van a cambiar de uno a otro, pero estamos hablando ahí de algunos que trabajan bajo 2.4, otros trabajan bajo 5 GHz, así que tenemos distintos objetivos de cobertura, calidad y capacidad, dependiendo de las aplicaciones, dependiendo de los dispositivos. Cada dispositivo tiene su sensibilidad, cada dispositivo, cada aplicación requiere un diferente nivel de señal, requiere diferentes tasas de datos, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta como un importante reto en estos proyectos. Cuando hablamos de los equipos que utilizamos en nuestros proyectos Wi-Fi, no estamos hablando solamente de access points. Claro, los access points son los que proporcionan el link de propagación, ¿verdad? Pero los access points tienen distintos modelos. Tenemos access points con antena interna, con soporte a antena externa, hasta mismo access points multirradios para proyectos de alta densidad, ¿verdad? Pero el proyecto de Wi-Fi no se resume apenas a los access points. Tenemos también las controladoras, los roteadores, los switches. O sea, es importante tomar en cuenta todo esto, principalmente para un análisis de costo, de materiales, o sea, cosas importantes para tomar en cuenta. Cuando hablamos de antenas y cables, estamos hablando de diferentes tipos también. O sea, si vamos a utilizar estos roteadores que soportan antenas, cables, conexiones, estamos hablando de las antenas directivas que tenemos en diversos modelos, tipos, con diferentes aperturas. Así que tenemos mucha flexibilidad en el mercado, ¿no? Tanto de fabricantes como de modelos para aplicar en nuestras soluciones. Así como también las Omni, porque podemos hacer un diseño que incluya soluciones mixtas, ¿no? O sea, access points Omni, access points directivos con antena externa, sin antena externa. Y toda la parte de distribución, de monitoreo, de gestión de la red Wi-Fi se puede hacer por fibra, se puede hacer por Ethernet, ¿verdad? Entonces tenemos distintos tipos de cable. Hoy en día tenemos varios distintos tipos de conexiones dependiendo de los fabricantes y de las diferentes soluciones, pero también tenemos los cables radiantes, ¿no? Y cada vez más el mundo Wi-Fi empieza a utilizar los cables radiantes también las soluciones Wi-Fi. Los cables radiantes ya son muy conocidos y utilizados en los sistemas celulares,
Pero cuando vamos al Wi-Fi es algo nuevo, digamos, de hace unos 3 años o 5 años para acá, que tenemos el crecimiento del uso de cables radiantes. Y en verdad el cable radiante lo que hace es distribuir la señal de forma longitudinal, ¿no? Entonces el cable básicamente transmite el señal por su núcleo, y acá la parte externa tiene estas aperturas que permiten irradiar la señal en 360 grados. Y bien que hay diferentes modelos, o sea, tenemos algunos que tienen más o la abertura mayor, menor, con diferentes diámetros, diferentes tipos, modelos. Así que es algo que se puede aplicar también en los proyectos Wi-Fi. La validación del proyecto siempre es algo súper importante. Acá estamos hablando de los site surveys, las mediciones, ¿verdad? Las mediciones pasivas, activas, también de interferencia para los, digamos, interferentes que no sean una red Wi-Fi. Sabemos que el Wi-Fi como una red abierta permite también trabajar con otras tecnologías sobre la misma banda, sobre la misma frecuencia, así que también sufre interferencia de otros sistemas que no sean Wi-Fi, ¿verdad? Pero no son solamente estas las opciones de un site survey. Podemos utilizar mediciones, por ejemplo, para comparar una predicción con una medición real, ¿verdad? Entonces podemos validar nuestro proyecto, podemos validar nuestro modelo de propagación, y incluso hay una opción de calibrar modelos de propagación. Entonces las herramientas de proyecto tienen también esta posibilidad, digamos, de calibrar el modelo de propagación y dejarlo aún más preciso, aún más ajustado al ambiente de propagación para futuros análisis, futuros expansiones o proyectos posteriores, ¿no? La parte de documentación también es algo muy importante. Claro, durante todo el proyecto tenemos varias fases, ¿verdad? Desde un site survey, donde hacemos toda la parte de relevamiento en campo, pero después, durante la fase de proyecto, también tenemos la parte de generar lista de materiales, generar la parte de reporte de los mapas, todos los mapas que generamos de cobertura, calidad, análisis de capacidad también. Los criterios de cumplimiento son muy importantes. Claro, junto con la lista de materiales, también un reporte de costo que permite evaluar cuánto va a costar cada solución. Al final, cuánto va a costar el proyecto, ¿no? Estamos hablando también de as-built, otros muchos documentos que se generan durante el proceso, ¿verdad? Entonces, esto también es otro reto bastante importante en un proyecto Wi-Fi. Ahora, hablando un poco de soluciones, les voy a mostrar un poquito cómo trabaja IBwave en su solución Wi-Fi, y les voy a dar un resumen de cómo trabajamos nosotros. Y básicamente la solución Wi-Fi es una suite que posee dos aplicaciones distintas. Una aplicación móvil que llamamos IBwave Mobile. Esa es una aplicación que corre sobre una tableta o un smartphone. Trabaja bajo Android, ¿verdad? Y también tenemos una aplicación para PC o laptop, ¿verdad? Que también trabaja bajo Windows. Y con estas dos herramientas, la idea es hacer toda la parte de proyecto, planificación, diseño, y toda la parte de documentación e informes, desde un primero site survey hasta el diseño final. Y para esto tenemos una integración entre ellas que se hace por la nube. O sea, en todas las licencias del mobile ya viene incluido 10 gigabytes de almacenamiento en la nube para que se pueda compartir información entre las herramientas. Así que de forma muy general, esta es una plataforma bastante potente que permite mucha flexibilidad y totalmente integrada para planificar, diseñar y mantener sus redes Wi-Fi. Básicamente las dos herramientas tienen esta integración. En la nube yo también puedo almacenar la base de datos de elementos, así que básicamente en las dos herramientas yo puedo hacer las mismas actividades, ¿no? Yo puedo hacer mediciones, puedo hacer predicciones, puedo hacer anotaciones, parte de su array. La gran diferencia, claro, está en el poder de procesamiento de cada una, ¿no? O sea, una vez que el mobile
corre sobre una tableta, un smartphone, el, el, los recursos de procesamiento acá son muy reducidos comparado o limitados, ¿no? Comparado a la versión PC que podemos tener en un desktop, en un laptop. Así que por estos temas, el mobile tiene algunas limitaciones por temas de procesamiento, pero básicamente las dos pueden hacer las mismas funciones, las mismas actividades, ¿no? Y además tienen esta integración que vamos a platicar un poquito más adelante, como también ayuda. La pregunta que siempre hacen es, ok, pero ¿tenemos que tener las dos? No, no es mandatorio tener las dos soluciones, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de licenciamiento, de formato, de ventas, y se puede trabajar solo con mobile, solo con Wi-Fi, con la PC, depende mucho de la aplicación, los proyectos, ¿verdad? El suite completo, o sea, tener las dos, brinda toda esta parte de colaboración, o sea, yo puedo tener varios equipos en campo, por ejemplo, trabajando, haciendo site surveys y algunos equipos dibujando diseños en la oficina. Así que la idea es tener esta integración entre los equipos que están en campo, que hacen los trabajos en los clientes y los que hacen trabajo con la PC. Entonces, si ponemos lado a lado los desafíos y la solución, claro, una de las primeras preguntas es cómo hacer un proyecto en un ambiente que cambia constantemente, ¿no? La solución es tener una herramienta que permita crear un modelado 3D detallado y considerar todos los cambios posibles, todos los escenarios posibles, ¿no? iBwave Wi-Fi cumple 100% esta demanda, ¿no? O esta necesidad. Después, claro, ¿dónde poner los access points? La solución tiene que permitir un análisis perfecto, o sea, ubicar los elementos, configurar los elementos de forma detallada, y una validación en 3D es muy importante. ¿Por qué? Porque visualizar el diseño en 2D o en 3D es totalmente diferente, principalmente cuando queremos saber, ok, ¿cómo quedó la altura de los componentes? ¿Cómo quedó el ambiente de propagación? ¿Está modelado correctamente? ¿Cómo están los materiales? O sea, la validación en 3D es súper importante, y iBwave Wi-Fi también cumple 100% estos desafíos. Antena interna o antena externa también es un desafío grande. Acá ya entramos en la parte de análisis, ¿verdad? En los mapas de análisis, así que es muy importante tener los equipos modelados 100% de acuerdo con el fabricante. Cuando hablamos de antenas, tenemos que tener todos los patrones de radiación, todas las pruebas, para hacer las pruebas en diferentes escenarios y ahí generar las análisis, los mapas de predicción de análisis, ¿verdad? Y iWave cumple este también requisito, y así tenemos una base de datos ya que tiene más de 35,000 elementos. Esto incluye, claro, todos los diferentes tipos de tecnologías wireless, pero cuando hablamos de puramente Wi-Fi, ahí ya tenemos más de 1,500 elementos solo para Wi-Fi. Ya están modelados, ya están listos, y todos los clientes tienen acceso gratis a esta base y pueden bajar los elementos ya modelados para la herramienta. El diseño atiende todas las aplicaciones necesarias. Claro, acá tenemos que correr proyectos de cobertura, calidad, capacidad en 2.4, 5 GHz, hacer todos los mapas posibles, las análisis posibles, y considerando los cambios, los escenarios diferentes, ¿no? iWave también cumple 100% este requisito. La validación del proyecto, vimos que pasa por el survey, las mediciones, y acá tenemos la parte de medición, comparación, calibración. Y acá iBwave yo diría que tiene digamos, una limitación que está relacionada a la parte de medición de señal interferente no Wi-Fi. La solución ya tiene integrado la medición para sistemas Wi-Fi, activos y pasivos, pero aún no tenemos una integración completa con, por ejemplo, un analizador de espectro, ¿no? Que permite evaluar interferencia que viene de sistemas no Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, esto es algo que estamos trabajando ahí para el futuro, para tenerlo más pronto también integrado a la solución. Así que por eso decimos que esta parte yo pongo como aún no 100% cumpliendo los requerimientos, pero la única herramienta del mercado para Wi-Fi que permite, por ejemplo, una calibración del modelo de propagación, ahí sí es iBwave Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, con las medidas ustedes pueden calibrar el modelo, hacerlo aún más preciso, y
cumplimos con toda la parte de comparación. Tenemos reportes de comparación de mediciones con predicción. Así que principalmente en proyectos, digamos, de warehouse, estamos hablando muchas veces de clientes o compañías que tienen centenas de warehouse, ¿verdad? Entonces, a veces hasta es difícil conducir mediciones en una cantidad tan grande, ¿no? A gran escala. En este caso, la opción de tener un modelado detallado va a ahorrar también la necesidad de hacer muchas medidas. Entonces, en esto también IBOA ayuda mucho en proyectos en gran escala para poder hacer los diseños solo con los inputs en la oficina, ¿verdad? Y la parte de generar documentación, claro, necesita reportes automáticos detallados. O sea, mientras más reducimos el trabajo manual, más tiempo vamos a tener para lo que importa, ¿no? Los análisis, validar los KPIs, hacer el diseño detallado. Entonces, acá nuevamente IBOA cumple porque todos los reportes se generan automáticamente y no tenemos que preocuparnos con cambios, con cualquier cosa que tengamos que hacer sobre nuestros proyectos, porque todos los reportes salen automáticamente. Entonces, vamos a ver un poco de estos retos y también cómo lo resolvemos ahí en IB Wave. Así que voy a pasar ahora a la demostración. Y para hacer la demostración y principalmente platicar un poco sobre todos estos diferentes retos que vimos ahí, yo preparé algunos archivos distintos, algunos con diferentes análisis, pero vamos a empezar platicando un poco sobre el ambiente de propagación, ¿no? Como vimos, el ambiente de propagación es muy importante y afecta totalmente los cálculos, los análisis, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de un ambiente con múltiples reflexiones y es un ambiente grande, así que acá en IBOA se puede modelar cualquier tipo de ambiente. Se puede modelar cualquier tipo de superficie, horizontal, inclinada, y todos los tipos de ambientes con diferentes materiales. Podemos trabajar con un input de archivos PDF, imagen y también AutoCAD, ¿verdad? Y la herramienta crea de forma automática, digamos, con un input inicial, su ambiente de propagación. Y siempre que hacemos el diseño acá, la primera visualización va a ser en 2D, como este acá. Podemos ver este warehouse de ejemplo. Podemos ver acá nuestras estanterías, los corredores. Y acá tenemos algunos access points. En este caso son Omnis. Pero, ¿cómo validar acá la altura de los elementos, la altura sin tener que hacer un clic y mirar las cosas? En IBOA lo hacemos generando acá bajo modeling, generando lo que sería el 3D plan. El 3D plan es un 3D viewer, es una visualización 3D que ya viene con la herramienta. Y si la hacemos ahí, ustedes tendrán una visualización 100% 3D, con todos los materiales que usamos en el modelado, todos los diferentes materiales. Y acá podemos validar la altura de los APs. Vean que acá se puede ver en detalle dónde están los access points, la altura que estamos analizando en relación a las estanterías, al piso. Acá estamos hablando de un ejemplo de un warehouse que tiene cerca de 8 metros de altura. Creamos estanterías a 3,5 metros y acá los APs están a 4 metros. Así que se ve muy bien. Y otra cosa importante acá, y voy a volver acá, por ejemplo, con las superficies inclinadas, es que muchas veces los techos de los warehouse son inclinados. Entonces acá yo la tengo con una transparencia, pero vean que en detalle acá se puede ver la parte transparente, se puede ver los techos inclinados, ¿no? Y muchas veces si miramos acá, por ejemplo, el front view, lo que pasa es que el techo realmente va a ser algo inclinado, ¿verdad? Y la inclinación trae un análisis de propagación totalmente distinta, porque la reflexión sobre la superficie inclinada es totalmente diferente de una superficie horizontal, ¿no? Entonces es muy importante tener este modelado con superficies inclinadas. Muy bien. Una vez que tenemos el modelado, ¿cómo sería entonces el impacto de la cobertura
sobre este modelado. En la IBA tenemos diferentes modelos de propagación. Uno de los modelos se llama COST 231 y el COST 231 es un modelo muy sencillo que su modelo matemático no toma en cuenta reflexiones, no toma en cuenta refracciones de la señal, difracciones de la señal. Solamente toma en cuenta una visada directa entre los transmisores y los receptores. Así que si corremos un análisis acá en este proyecto, considerando el COST 231, vean que podemos ver ahí el efecto o el impacto de todas las obstrucciones, ¿verdad? De los access points hacia donde estarían los dispositivos. Esto es lo que muestra este mapa. Y consideren siempre que el nivel más fuerte, el rosa es el nivel más fuerte de señal y el azul es el nivel más bajo, ¿no? Entonces vean que acá en esta área abierta los access points tienen cobertura completa, ¿no? Mientras acá se ve muy bien el efecto de los materiales, de los principalmente ahí del metal, que tiene mucha pérdida, sobre todo de penetración, ¿verdad? Pero si lo miramos en 5 GHz, claro, veremos un final aún más bajo, porque el 5 GB se propaga menos en estos ambientes, ¿no? No solo en estos ambientes, claro, se propaga menos porque es la frecuencia más alta, pero acá se ve aún más el efecto del 5G sobre estos elementos de obstrucción, digamos. Pero, en verdad, la señal acá no se propaga solamente de manera directa, ¿no? Sino tenemos ahí mucha reflexión, sobre todo en estos ambientes. Reflexión, tenemos difracción, tenemos refracción, tenemos varios otros caminos de señal. Y nuestro modelo de propagación Fast Ray Tracing considera todos estos caminos. Entonces, si corrimos la misma análisis con las mismas configuraciones, con el mismo setup, pero la corremos con Fast Ray Tracing, vean ahí que realmente sí tenemos señal. La señal viene por otros caminos, pero llega señal por debajo, por detrás, el señal de RF dale la vuelta por difracción en los materiales, por reflexión en los distintos materiales, ¿verdad? Entonces, si corremos este análisis tanto en 2.4, acá en 5 GHz, como en 2.4, veremos la diferencia y los efectos de la... perdón, no lo corrí en 2.4. Lo veremos el efecto de la propagación sobre la reflexión de la señal, ¿verdad? De los materiales y todo esto. Ahora, en este segundo ambiente acá, lo que tenemos es un cambio básicamente en la altura de los APs. Entonces, acá, si volvimos a nuestro 3D y miramos nuestros access points acá, vean que estaban acá a 4 metros, y si hacemos un refresh, vean que ahora podemos ver acá los access points mucho más cerca del techo, ¿verdad? Porque ahora estamos poniendo los access points a 6 metros. Entonces, con los access points a 6 metros, no solamente estamos más lejos del piso, ¿verdad? O más distante de donde estarán los dispositivos, pero también estamos más cerca del techo. Y muchas veces el techo es metal, y el metal tiene como características eléctricas una pérdida por reflexión mucho más baja, ¿no? Comparado, por ejemplo, a otros materiales. Así que refleje mucho más la señal. Así que si miramos entonces el mapa de, cobertura acá, con 6 metros, ¿verdad? Si miramos acá con 6 metros, veremos la diferencia de cobertura en 2.4 y en 5 GHz, considerando ahora 6 metros de altura de los APs, ¿no? Entonces, ahí tenemos el efecto de propagación con el cambio de altura de los APs. Ahora, ¿cómo quedaría el efecto de propagación
cambiando el ambiente de propagación, si cambiamos estos materiales, si cambiamos el modelado que tenemos acá. Entonces, la primera cosa que les quiero hacer acá es volver con las superficies inclinadas y vamos a fijar, por ejemplo, con este AP. Este AP a 6 metros de altura está más cerca del techo, ¿verdad? Entonces, si corremos esta predicción acá, por ejemplo, solamente de este access point seleccionado acá, yo puedo hacer un clic derecho y darle un run solamente para este AP en este ambiente que tenemos ahí, el techo. Y ahí, mire, vamos a mirar la cobertura solamente de este AP, considerando el techo. Entonces, vean que ahora estamos considerando la reflexión acá en el techo y vemos la cobertura de este AP. Lo que pasa si venimos acá, por ejemplo, y borramos este techo, simplemente lo sacamos del análisis. Acá abajo yo voy a correr la misma predicción, seleccionando el mismo access point y voy a correrla ahí solamente en este ambiente nuevamente. Pero ahora la misma análisis con el mismo modelo no va a considerar el techo en su análisis, o sea, no tiene las reflexiones que vienen del techo. Y una vez que el AP está más cerca del techo, vean la diferencia entre lo que era el anterior, ¿verdad? Considerando el techo y ahora sin considerar el techo. Podemos ver ahí, digamos, con el techo, vean cómo tenemos justamente más alcance de la señal, justamente por la reflexión que viene del techo. Y la misma análisis podríamos hacer, por ejemplo, acá, déjame ocultar ahora las superficies, bajo las paredes también. Entonces, digamos que, acá déjame sacar también las superficies horizontales. Y ahora yo voy a hacer un análisis acá bajo 5 GHz, considerando este access point específicamente, y voy a correr la misma predicción, seleccionando solamente uno de los access points en este ambiente. Y esta predicción está tomando en cuenta el modelado completo, ¿verdad? Así como vamos a ver acá esta predicción, solamente de este access point, considerando este modelado completo. Ahora, digamos que yo quiera evaluar la misma predicción sin considerar alguna de las obstrucciones acá. Entonces yo puedo, por ejemplo, seleccionar todas estas estanterías acá. Déjame sacar el AP. Puedo darle un clic derecho y puedo poner esta opción, Skip Wall. O sea, si yo vengo ahora, selecciono el AP y corro la misma predicción, pero ahora sin considerar las paredes, y doy un clic derecho acá y corro la predicción ahí en el ambiente 3, nuevamente, vamos a tener la comparación de cómo quedaría la predicción, por ejemplo, con un cambio en este ambiente, ¿no? ¿Qué quedaría acá? Con paredes, con estas obstrucciones acá, sin las paredes. Entonces, ve ahí la diferencia. Con las paredes, sin las paredes. Entonces, vean cómo con las paredes vemos las pérdidas correspondientes a tomando en cuenta estas paredes, ¿verdad? Entonces, estos son todos los diferentes análisis que podemos hacer con el ambiente de propagación, cambiando y utilizando el potencial de nuestro modelo de propagación, ¿verdad? Ahora hablando de las soluciones, los tipos de solución, acá tenemos nuevamente nuestros access points, ahí la solución solamente Omni, y si corremos una predicción acá tradicional en 2.4, por ejemplo, y acá ya empezamos a crear nuestros criterios de cumplimiento. Entonces, en todos los mapas de IBWave, yo puedo definir el objetivo del proyecto, o sea, cuál es nuestro criterio basado en las aplicaciones que vamos a utilizar, los dispositivos que vamos a tener, todo lo que platicamos anteriormente, ¿no? Y acá podemos ver que sí cumplimos el criterio, por ejemplo, en 2.4 con la solución tradicional, Access Points Omni, ¿verdad? Pero si generamos un otro mapa que es el de Co-Channel Interference,
Vean que acá en este mapa de Cochon Interference, yo seteé un criterio de máximo 2 en 95% de la área. Claro que en 2.4 tener un cocheno 2 es algo bastante difícil, ¿no? Podríamos hasta tomar 3 acá en cuenta. Pero yo puse 2 solo para mostrar que, claro, con esta solución acá, como tenemos los APs Omni, la cobertura completa muchas veces va a afectar el cocheno interference y la interferencia cocanal va a producir bajo SNR y el bajo SNR va a impactar la tasa de datos, ¿verdad? Entonces, para solucionar esto podemos bajar la potencia de los APs. Si bajamos la potencia de los APs, podemos reducir bien, ¿no? la interferencia cocanal. Vean que ahora lo que era solamente acá antes, lo que era 21,1% de cocanal, ahora pasa a 62. Igual seguimos teniendo 35,1 en 3, pero en verdad este mapa podría ser máximo 3, sobre todo para 2.4, ¿verdad? Pero si bajamos la potencia y vamos nuevamente al mapa de cobertura, vean que ahora ya no logramos los 90%, o sea, estamos casi a 90, estamos con 88.8, pero no logramos más alcanzar los objetivos, digamos, del proyecto, ¿no? Y vean que acá incluso tenemos algunos access points que no están activos en 2.4. Entonces, solo tenemos activo para la red de 5 GHz. Entonces, estos son análisis que podemos hacer. Y claro, acá quizás algunos ajustes lograríamos atender el proyecto con las Omni. Pero dependiendo de la arquitectura del warehouse, dependiendo de los desafíos del ambiente, podemos utilizar una solución directiva. Con la solución directiva, bien que podemos utilizar access points directivos o hasta con antenas externas. En este caso estamos utilizando antenas externas. Y si corremos la predicción acá con las mismas configuraciones, las mismas alturas, pero con otro tipo de solución, vamos a tener nuestra cobertura con la antena directiva. Y acá bien que cumplimos el criterio, 92.7 de cobertura, y si miramos el Cochon Interference para la directiva, tenemos acá un poco más bajo el percentual, mínimo 3, pero vean cómo bajamos muchísimo la interferencia con canal 3 o 4. O sea, el uso de los directivos permiten, claro, direccionar y optimizar nuestra red con mucho más flexibilidad, porque ahí podemos aplicar down tilts, podemos cambiar dirección, podemos hacer varios ajustes a una antena directiva, claro, comparado a una antena Omni, ¿verdad? Y claro, en 5 GHz, si corrimos la misma análisis, vamos a ver nuestro cumplimiento acá en Signal, vamos a ver nuestro cumplimiento en Cocheno Interference. En 5 GHz, claro, siempre es más fácil, ¿no? Cumplir el cocheno porque tenemos una canalización mucho mayor comparado a 2.4. Por eso, cada vez más el mercado está dibujando o está direccionando los diseños a 5 GHz, ¿no? No solamente porque reduce la interferencia y permite trabajar con un reuso de canal mucho mayor, pero también permite hacer los ajustes y reducir la interferencia también con los sistemas no Wi-Fi, ¿verdad? Porque diferente de 2.4 no tenemos tantos sistemas trabajando bajo 5 GHz como el 2.4, por ejemplo. Pero claro, muchos dispositivos, muchos sistemas aún trabajan bajo 2.4, entonces nunca podemos nunca podremos dejar el 2.4, ¿no? La idea es cada vez, claro, quizás traer más o tener más dispositivos conectados a la red de 5 GHz, pero claro, tenemos dispositivos antiguos que incluso que trabajan bajo 802.11b, G, o sea, así que siempre acá en la herramienta podemos hacer análisis de diferentes protocolos y hacer todo este tipo de análisis. Y por último, lo que siempre pregunto, ¿no? ¿Puedo utilizar cables radiantes? Sí, definitivamente es una solución posible. Y es posible correr análisis con cable radiante acá bajo Wi-Fi en Ivy Wave.
El cable radiante, si miramos acá la cobertura, por ejemplo, en 2.4, vean que lo que hicimos acá fue conectar cables radiantes entre los access points, y el cable radiante tiene por construcción, claro, y por característica, vean que tenemos una pérdida longitudinal. Entonces, mientras la señal sale de la P, vamos teniendo menor potencia, ¿verdad? En el cable, y esta pérdida va debido a las pérdidas longitudinal del cable por metro. Y después, claro, como este cable irradia, tenemos también la pérdida por, digamos, acoplamiento, ¿no? O sea, cuando la señal sale al aire, ¿no? Para transmitir al ambiente, tenemos una pérdida también diferente del cable radiante. Entonces, el cable tiene dos pérdidas, y este es un ejemplo acá utilizando el cable radiante. Lo que recomendamos es que siempre se consulte el fabricante, ¿no? De los APs. Claro, se soporta este tipo de solución, se puede utilizar cables radiantes. En muchos casos, el fabricante o se pierde la garantía del producto, ¿no? Si utilizamos una solución que no es soportada por el fabricante. Entonces, la herramienta trae la opción de hacer análisis, pero la definición, claro, pasa por varias también consultas al fabricante, al tipo, al modelo, y sobre todo garantizar que no estamos teniendo potencias o una potencia de entrada mayor de lo que soporta los APs, ¿no? Tenemos un riesgo ahí de quemar los APs. Y en algunos casos de carga radiante se utilizan terminadores a los cables. En estos casos tenemos que, acá en Wi-Fi, en la versión Wi-Fi, aún tenemos una limitación también para el uso de dispositivos pasivos, o sea, splitters, terminadores. Entonces, para proyectos que demandan cable radiante para Wi-Fi, con terminadores, con splitters, no lo podemos hacer acá en la versión Wi-Fi. Tenemos que utilizar una otra versión de IBWave que se llama IBWave Enterprise, ¿no? Que ahí sí tiene estos elementos. Pero como este tipo de solución viene creciendo mucho, sobre todo en Latinoamérica, ya tenemos también solicitudes de los clientes para incluir los pasivos también en la versión Wi-Fi. Así que hace parte del roadmap de la herramienta, así como también incluir quizás la integración con el analizador de espectro, ¿no? Que comentamos anteriormente. Muy bien. Usted viene acá que se puede hacer varias análisis con diferentes tipos, con diferentes soluciones. Así que con esto llegaremos a una versión final del proyecto, ¿verdad? Y en esta versión final del proyecto, déjame abrir acá el último archivo. En esta versión final del proyecto, perdón, aún sería esta. Llegamos a un punto final del proyecto que sería considerar entonces el peor caso. ¿Cuál sería el peor caso en un ambiente de warehouse? Sería exactamente las estanterías llenas, ¿verdad? Entonces, si miramos acá, el primer ejemplo que vimos, no teníamos las cajas sobre las estanterías, ¿verdad? Entonces, cuando mirábamos acá el 3D, déjame sacar acá las superficies inclinadas, teníamos las estanterías vacías, ¿no? Entonces, y acá tenemos nuestra predicción sin las cajas, ¿verdad? Pero cuando tenemos las cajas, y podemos modelar las cajas acá también en IBWave, cuando tenemos las cajas, vean que el 3D, ahora si hacemos un refresh acá, vean que este modelo sí trae las cajas modeladas también, o sea, todas las cajas ahí en las estanterías. Y si comparamos la predicción anterior, que era sin las cajas, con una predicción ahora que tenga las cajas, vean que tendremos mucho más pérdidas en la señal, ¿verdad? Entonces estaríamos dibujando para el peor caso. Y ahí en este peor caso, justamente ya la solución tradicional con los APs Omni muchas veces no va a solucionar nuestro proyecto. Entonces, para el caso de el peor caso, ¿no? Del warehouse lleno, las antenas directivas, vean que permiten hacer análisis
mucho más detalladas, ¿no? Y podemos, incluso, si no alcanzamos la cobertura, en este caso, como se puede ver que no cumplimos el proyecto, el objetivo de cobertura, solamente con la primera versión, podemos incluir una nueva solución directiva que incluye más access points, o sea, y ahí podemos acá evaluar esta predicción, por ejemplo, acá en 5 GHz, por ejemplo, podemos evaluar esta cobertura también en distintas alturas, porque en este caso, vean que estamos considerando la predicción en 5 GHz, que sería el peor del peor caso, claro, porque estamos trabajando con 5 GHz, y lo que hicimos fue correr esta predicción a 0.5 metros de altura, o sea, digamos que acá, adentro de los corredores, los dispositivos tienen que ir a la estantería más baja, ¿no? Entonces, ahí vamos a necesitar la conexión. Entonces, yo puedo validar que tenemos cobertura a 0.5 metros. Y para interferencia cocanal, ¿cuál sería el peor caso? Para interferencia, el peor caso sería la altura más alta. Pero digamos que la altura más alta de los dispositivos sea 2.5 metros. Si corremos Cocheno a 2.5 en 5 GHz, podemos ver que se cumple también el Cocheno, por ejemplo, en la altura más alta, porque a las alturas más altas tendremos otra propagación diferente, ¿no? Quizás tendremos diferentes niveles de señal y lo tendremos porque estamos más cerca de los APs, ¿verdad? Y claro, podemos generar otros mapas, como SNR también, que es el mapa de calidad, ¿no? De la señal, la relación señal-ruido y la tasa de datos, que también puede mostrar acá nuestra tasa de datos, en este caso nuevamente a 0.5, y podemos observar dónde alcanzamos las mejores tasas de datos. Con esto, vamos a definir nuestro proyecto final. Y ahora sí, vamos al último ejemplo, que sería ya el proyecto final. Y el proyecto final, perdón, el proyecto final trae el caso último que vimos con los APs acá direccionales, ¿verdad? Pero el proyecto final no incluye solamente los APs, sino tiene todos los elementos de red. Tiene el cableado, tiene las controladoras, tiene todos los elementos de la red Wi-Fi. Y si damos una visualización en el 3D del proyecto final, vean que ahora podemos ver todo el cableado. Podemos ver, podemos ver los cables, podemos ver acá los access points. Esa flecha que se ve acá en verde muestra la dirección de la AP, así que podemos ver la dirección. Si ponemos down tilt, podemos ver el down tilt acá, que estamos apuntando el AP hacia abajo. Y podemos hacer el diseño completo con todo el cableado. Y claro, acá tenemos las mismas predicciones, ¿verdad? Que vimos allá anteriormente, validando los KPIs. Pero ahora tenemos un diseño completo que podemos verlo en 3D con los mapas de predicción, con todas las análisis que hicimos. Yo puedo exportar todos estos 3D como una imagen, utilizar en presentaciones, por ejemplo. Y todo este dibujo que hicimos con todos los elementos, vamos a verlo acá también en nuestro design plan, ¿verdad? Entonces acá podemos organizar los elementos, acá se ve la switch, la controladora, los APs, las antenas, todos los elementos que tenemos modelados y acá está en nuestro proyecto completo. Este análisis que hicimos acá fue hecha en 5 GHz, por ejemplo, bajo 802.11n, pero IBA ya está listo para el 802.11ax, o sea, el Wi-Fi 6. Y en este otro ejemplo acá solamente recreé el mismo ambiente con los mismos APs, solamente para correr predicciones en dos protocolos distintos, ¿no? Entonces, este primero, si nos fijamos acá en el mapa de tasa de datos, vamos a ver acá el proyecto hecho en 802.11n y la tasa de datos máxima 123 megabits por segundo, ¿verdad? Toda esa información viene de las propiedades del proyecto. O sea, acá, en las propiedades del proyecto, es donde ustedes pueden hacer toda la configuración de su sistema Wi-Fi. Acá es donde ustedes van a hacer todos los inputs de los parámetros que la herramienta va a tomar en cuenta y que incluye las modulaciones distintas. Entonces, vean que para 802.11n tenemos hasta 64 QAM y para
el ASHIS, que ya está listo en la herramienta, el Wi-Fi 6, vamos hasta 1024 km. Estos resultados vamos a ver acá en el mapa. Entonces, si simplemente corrimos el mismo mapa, pero en tecnologías o protocolos diferentes, si corremos, por ejemplo, en el 802.11 AC, ¿verdad? Vean que en el AC la tasa de datos máxima ya no es 123, sino 172 megabits por segundo, ¿verdad? Y si corremos en AX, que sería el AXIS, vean que acá tenemos el 286 megabits por segundo como la tasa de datos más alta, justamente porque estamos utilizando el Wi-Fi 6, ¿no? Y acá, claro, hicimos todas utilizando la misma configuración en los sistemas, o sea, access points con la misma configuración, MIMO 2x2 y 20 MHz, ¿no? De ancho. Podríamos hacer el AX, por ejemplo, con 40 MB, con 80 MB, y claramente veríamos tasas de datos más altas, ¿no? Utilizando las bandas más altas. Y una vez que finalizamos el proyecto, vamos a generar nuestros reportes. Entonces acá yo puedo venir, crear nuestros reportes de diferentes reportes que están disponibles. Uno de esos reportes es el Equipment List. Y vean que cómo dibujamos el proyecto completo con todos los elementos. Cuando generamos el Equipment List, automáticamente con 2 clics vamos a ver todos los elementos, todas las descripciones y todas las cantidades. Todo es automático, ¿verdad? Y así como el mapa, así como el reporte de lista de materiales, Bill of Materials, yo podría generar otros reportes. Por ejemplo, el Cost Details. Para todos los elementos que utilizamos en IBWave, en el proyecto de IBWave, que no son solamente los APS, yo puedo asignar costos del producto y costos de instalación o costos de construcción. Y acá el reporte va a mostrar, de acuerdo con las cantidades, los costos correspondientes de equipos. Entonces vamos a tener acá un total de costo de equipo y el total de construcción, o sea, mano de obra, instalación, comisionamiento, activación de los equipos, ¿no? Todo esto podemos hacer acá también con el reporte de costo. Tenemos también reporte de los mapas, o sea, si yo corro un reporte que yo quiero ver todos los mapas que generamos, vean que este reporte va a mostrar todos los mapas separados por tecnología, por nombre de mapa, o sea, podemos en un solo reporte generar todos los mapas. Y todos los reportes de IBWave se pueden exportar en distintos formatos, así que podemos compartir con clientes, con otras personas que van a utilizar lista de materiales, costo, por ejemplo, con tablas Excel, podemos exportar en diferentes formatos. Y, claro, hay otros reportes acá, ¿no? Configuración de Access Point, entre otros tipos también. Así que la última cosa que les quiero mostrar es la parte de survey, o sea, la parte de medición. Básicamente acá, déjame sacar acá la parte de medición. En la parte de survey, básicamente acá usted puede empezar una medición, que puede ser una medición pasiva o activa. Acá se puede dar un nombre para el survey. Y si yo quiero empezar una medición acá, y en la versión PC, por ejemplo, que estoy utilizando acá, cuando yo pongo run, automáticamente vean que el mouse cambia acá a una cruz, ¿verdad? Y yo voy a empezar entonces en el primer punto de medición. Ustedes van a ver allá abajo Collecting Data y automáticamente se registran todos los diferentes SSIDs de todas las redes acá 2.4 y 5 GHz con todos los RSSIs. Y así yo voy caminando y voy haciendo mis mediciones. A cada punto que yo doy el clic, yo voy haciendo Collecting Data allá abajo. Yo te voy viendo las mediciones. Y cuando terminamos un recorrido, simplemente yo puedo dar un clic derecho y poner acá Done. Y vamos a ver acá el resultado de las medidas, ¿verdad? En estas mediciones que vemos acá. Igual acá en este panel survey podemos visualizar por separado lo que sería 2.4 o las medidas de 2.4 o si no 5 GHz, ¿verdad? Porque el modo pasivo mide al mismo tiempo las dos redes, ¿no? Entonces vemos claro
mucho menos interferencia acá 5 comparado a 2.4, ¿no? De las redes Wi-Fi. Y acá podemos aplicar filtros por canal. Entonces yo quiero visualizar solamente las mediciones que tomamos en canal 1. Vamos a ver acá los valores correspondientes solo a canal 1, o si no, canal 6. Y vamos viendo las medidas correspondientes a cada canal por banda, por tecnología. Puedo hacer filtros también por BSSID, entre otros, ¿no? Y podríamos hacer un survey activo también. Todo esto que ustedes vieron acá de mediciones, todo esto podríamos hacer también con el mobile. Así que una vez que finalizamos el diseño, si yo quisiera subir este diseño a la nube, las personas en campo podrían bajar el diseño con todo el layout, toda la información y dónde están los APIs del proyecto, y allá en campo solamente hacer la parte de survey, fotos, ¿no? Anotaciones, todo de forma digital, ¿no? Así que esta es la integración también que buscamos entre la PC y la mobile. Acá yo dediqué más tiempo a la PC justamente porque acá abarcamos más cosas por la opción de procesamiento, ¿no? Los recursos que tenemos, pero la mobile permite hacer todo esto que vimos acá con algunas restricciones por procesamiento, ¿no? Volviendo a nuestra presentación, vamos a finalizar acá hablando un poquito entonces sobre los resultados, ¿verdad? Básicamente, cuando buscamos hacer nuestra red de Wi-Fi, estamos buscando una red de alta calidad que cumple con todas las expectativas de sus clientes, de sus usuarios, ¿no? Y vimos ahí que con iBwave se puede efectivamente hacer un modelado detallado con todos los ambientes, con todo el ambiente, realmente reproducir la herramienta con todas las características, tomar en cuenta todas las reflexiones, todos los posibles caminos de señal, garantizando los KPIs de cobertura, calidad, capacidad y, claro, una conexión rápida, ¿no? Que es lo que buscan los clientes finalmente. La herramienta es 100% confiable. Nuestro modelo de propagación, los mapas que les mostré ahí, ya fueron probados por estos más de 1000 corporaciones en más de 100 países por más de 15 años, ¿no? Así que por eso ya somos una compañía tan reconocida en el mercado. Y la idea acá era mostrar que iBwave Wi-Fi sí puede ser la solución de tus problemas, ¿no? Para estos ambientes de warehouse, y esperamos poder ayudarles ahí en el futuro. Pasemos acá a las preguntas y respuestas. No tenemos casi mucho tiempo. Déjenme ver acá si tenemos algunas preguntas. El Luis pregunta, ¿el recurso de Wi-Fi Suite está incluido con la licencia? O sea, compra con una licencia independiente. Luis, el Wi-Fi Suite sí es, digamos, la versión o el bundle que incluye las dos herramientas, pero se pueden vender por separado las herramientas. Y ambas las herramientas tienen distintos tipos de licencia. O sea, tenemos licencia para un usuario, para varios usuarios, licencia server, y distintos tipos de licenciamiento también, perpetuos, rentas. O sea, ahí hay varias opciones, realmente varias opciones para que se pueda acomodar a diferentes inversiones, ¿verdad? Diferentes compañías, tamaños, y principalmente presupuestos, ¿no? Eduardo preguntó que se veía las estantes vacías. Después lo hicimos con las estanterías llenas, Eduardo. Yo sé que lo viste después. Muchas gracias. No tenemos mucho más tiempo para las preguntas, así que caso no tengamos contestado alguna pregunta, les voy a contestar después por correo con mucho gusto. Y me gustaría finalizar volviendo a decir que usted va a recibir la grabación, así que usted va a tener acceso para rever el webinar o tener, digamos, la opción de los que no pudieron también participar. Y les dejo acá al final los contactos de mis compañeras
de la parte de ventas de iWave que atiende la región de Caribe de América Latina, Melissa Núñez y Gisela Medel. De todo esto que platicamos acá, sobre todo las licencias, los tipos, precios, informaciones, y todos los que se interesaron por alguna de las soluciones y les gustaría mirar algo con más detalle, estamos a disposición para armar nuevas llamadas, y ahí les dejo los contactos de las dos. Pueden enviar los correos a las dos, que ellas puedan atenderlos y podemos seguir en contacto con ustedes para futuros intereses, ¿ok? De parte de iWave, muchas gracias a todos por la participación, y estén atentos ahí a los webinars de iWave. Tenemos otros webinars para este año, así que esperamos que este webinar tenga sido útil y que tengan todos ahí un buen restante de semana, y cuídense mucho. Muchas gracias.